Vamos a seguir hablando de las colecciones en Python y vamos a centrarnos ahora en los conjuntos. Aunque parezcan unas colecciones simples, los conjuntos en realidad tienen varios métodos que los hacen muy potentes. Vamos a ver algunos de los simples. Por ejemplo, vamos a crear un conjunto vacío. Conjunto igual set, de esta forma, y uno de los métodos que ya conocíamos pues era el add, al que le podíamos pasar pues un elemento para añadirlo al conjunto. Podemos añadir otro y otro elemento más. Ahora podríamos mostrar el conjunto para ver lo que tenemos y ahí tenemos tres elementos. Otro método que podemos utilizar es el discard. Discard nos permite descartar o borrar un elemento de un conjunto. Por ejemplo, pasándole el valor. Quiero descartar el número 1 de este conjunto y como veis ya lo he sacado, ¿no? Voy a volver a añadirlo. Y ahora vamos a ver otro método para copiar un conjunto en otro conjunto. Imaginar que tenemos un conjunto 2 y queremos una copia del primer conjunto. Como habíamos comentado anteriormente, si hacemos lo siguiente, esto no funcionará. Porque si modificamos el conjunto 2 y añadimos un elemento, por ejemplo el 4, también se nos modifica aquí porque las colecciones, como ya dijimos, están referenciadas en su dirección de memoria, son como accesos directos. Para crear una copia podemos utilizar aquello del copy o también podemos utilizar un método copy que tienen los conjuntos. Por ejemplo, c2 es igual a c.copy, que nos devuelve una copia de este contenedor, de esta colección. Ahora, c2 y c son iguales, pero si modificamos c2, descartamos algún elemento, discard el 4, por ejemplo, c2 ya no tiene el 4, pero c continúa teniéndolo. Y por último, de estos métodos más sencillos, podemos ver el clear, que es igual que el de las listas. Por ejemplo, como veis, ahora ya no hay ningún elemento, nos devuelve simplemente este set indicándonos que está vacío, pero que es un conjunto vacío. Ahora, enfocándonos más en un poco cómo comparar varios conjuntos, vamos a ver tres métodos muy interesantes que nos permiten saber tres cosas. Primero, si un conjunto es disjunto de otro, es decir, no hay ningún elemento en común entre dos conjuntos. Otro que nos permite comprobar si un conjunto es subconjunto de otro, es decir, si se encuentra completamente dentro de otro conjunto, o es un conjunto contenedor de otro subconjunto, ¿no? Vamos a practicarlo. Lo primero, para saber si dos conjuntos no tienen nada en común, si son disjuntos, vamos a crear de nuevo el primer conjunto, por ejemplo, con los valores 1, 2 y 3. Vamos a crear otro conjunto con los valores 3, 4 y 5. Vemos que el 3 concuerda. Vamos a crear otro conjunto, por ejemplo, con el valor menos 1 y, por ejemplo, también un 99. Y otro conjunto que sea, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Es como una suma de los dos primeros, ¿vale? Vamos a guardarlos y vamos a trabajar con estos conjuntos. Para saber si un conjunto es disjunto de otro, es decir, no hay ningún elemento común entre ellos, vamos a coger, por ejemplo, uno de ellos y vamos a escribir isDisjoin. Y vamos a pasarle a isDisjoin es disjunto el otro conjunto al que queremos comprobar. Por ejemplo, ¿son disjuntos el conjunto 1 con el conjunto 3? Y nos dice que sí, true. ¿Por qué? Porque no concuerda ningún elemento entre ellos. ¿Y son disjuntos el conjunto 1 con el conjunto 2? Falso. ¿Por qué? Porque concuerda algún elemento. Por ejemplo, el 3 está concordando. Por tanto, no son disjuntos. No son completamente distintos. Otro método que podemos utilizar es el isSubset. Conjunto 1 es un subset, es un subconjunto de, por ejemplo, el conjunto 4. Y devuelve true, verdadero, claro, porque 1, 2 y 3 del conjunto 1 forma parte del conjunto 4, que tiene todos los elementos. También lo sería el conjunto 2 del conjunto 4.
porque también forma parte de él. En cambio, el conjunto 3 ¿es un subconjunto del 4? No, porque no concuerda ningún elemento. Bueno, no ningún elemento, es que no concuerda nada. No se encuentra totalmente indefinido dentro. Y otro método, el último, podremos comprobar si el conjunto 4 es un superset. Superset es un superconjunto de, por ejemplo, el conjunto 1. Es decir, es un contenedor del primer conjunto. Nos dice que sí. También lo debería de ser del conjunto 2. En cambio, el conjunto 1 no es un contenedor de, por ejemplo, el conjunto 2. Ni el conjunto 3 es un contenedor de ningún otro conjunto, porque no concuerda con nada. De esta forma podemos hacer comparaciones fácilmente para saber si entre dos conjuntos varios elementos concuerdan o uno contiene todos los otros o si son completamente distintos. Y una vez hemos visto estos tres métodos para comparar entre dos conjuntos, vamos a hablar de unos métodos algo más avanzados. Son unos métodos que se utilizan para realizar uniones, diferencias y otras operaciones avanzadas entre conjuntos. Siempre tienen dos formas, una que devuelve un conjunto con el nuevo resultado y otra que actualiza el conjunto directamente con el propio resultado. Estas últimas incluyen una palabra dentro del método que se llama update, que significa actualizar. Lo vais a ver con unos ejemplos. Por ejemplo, una unión del primer conjunto con el segundo. ¿Qué saldría? Vamos a hacerlo. Conjunto 1, unión con el conjunto 2. Fijaros, la unión del conjunto 1 con el conjunto 2 nos devuelve este conjunto. Curiosamente podríamos decirle si esta unión es igual al conjunto 4. Y vemos que es cierto, porque la unión de ambos conjuntos es el cuarto conjunto. Recordad que los elementos repetidos se borraban. Únicamente nos quedaba un elemento. Pero como habéis visto, esto de aquí lo que hace es unir el resultado, pero no lo actualiza. Es decir, el 1 continúa siendo el 1 y el 2 continúa siendo el 2. Ahora bien, si hiciéramos un conjunto 1 update con la palabra actualizar y le pasásemos el conjunto 2, lo que tendríamos en conjunto 1 pues es ese resultado unido conjunto al conjunto 2. Suena un poco raro. Otra cosa que podemos hacer es encontrar los elementos que no son comunes entre dos conjuntos, es decir, los elementos distintos, diferentes. Y eso lo podemos hacer, por ejemplo, de la siguiente forma. Vamos a volver a declararlo de aquí arriba, voy a volver a confirmarlo para que quede guardado otra vez. O mejor dicho, voy a declararlo abajo para que lo veamos bien. Y vamos a comprobar si hay algunos elementos distintos entre el conjunto 1 y el conjunto 2. De la siguiente forma, conjunto 1, difference, conjunto 2. Como vemos, nos devuelve que los elementos distintos que tiene el conjunto 1, que no están en el conjunto 2, son el 1 y el 2. Y ahora viene cuando os comentaba que todos estos métodos también pueden tener la palabra update, que hará lo mismo que en el caso de arriba. Si ponemos conjunto 1, difference, update con el conjunto 2, lo que ocurrirá es que quedará guardado en el conjunto 1 este resultado de hacer una diferencia con el conjunto 2, y esto es lo que tenemos ahí. Únicamente los elementos que no concuerdan con el conjunto 2. Vamos a volver a declararlos. Y vamos a ver otro método, que este no es para ver las diferencias, sino que devuelve un conjunto con los elementos comunes en ambos conjuntos. Por ejemplo, vamos a hacer conjunto 1, intersection, una intersección, con el conjunto 2, y lo que tenemos es el 3. El 3 es el único elemento en común que hay entre el conjunto 1 y el conjunto 2, por tanto la única intersección, allí donde se encuentran ambos conjuntos, es el número 3, y esto es lo que queda en esta intersección. De la misma forma que antes, podríamos hacer un update, aquí, intersection update, y nos guardaría en conjunto 1 únicamente el 3.
pero no lo voy a hacer, porque tendría que volver a declararlo todo. Por último, aparte de la diferencia, la intersección o incluso la unión que hemos visto al principio, podemos ver los elementos simétricos. Una diferencia simétrica de elementos. Esto es un poco extraño, lo vais a ver con un ejemplo. Conjunto 1, symmetric difference con el conjunto 2. ¿Qué es lo que es simétricamente diferente? Pues todos los elementos que no concuerdan entre los dos. Lo único que concuerda es el 3. Lo contrario es el 1, el 2, el 4 y el 5. Eso es una diferencia simétrica. Y eso es lo que hace este método. Nos devuelve todos los elementos que no concuerdan entre dos conjuntos. El conjunto 1 y el conjunto 2. Muy bien, y con la diferencia simétrica dejamos de banda ya los conjuntos y en la próxima lección acabaremos el tema pues hablando de los métodos de los diccionarios.